Hola, ¿cómo están? Estamos en un video nuevamente. Ahora vamos a explicar qué son los decimales. El video pasado explicamos qué son las fracciones. Y bueno, pues ahora vamos a intentar que quede claro sobre los decimales. ¿Qué es un decimal o una decimal? Es un número para representar la parte de un entero. Del lado izquierdo nuevamente tengo un entero que se pueden representar con números 1, 2, 3, 4 dependiendo de los enteros que tengamos. Y de mi lado izquierdo pues no logro tener un entero completo. Tengo solamente una parte de un entero y lo podemos representar con decimales. Más adelante va a quedar un poquito más claro. ¿Cómo se representa una decimal o un decimal? Precisamente se representa con un punto, que es la parte esencial de la notación en decimales. Precisamente se conoce como punto decimal. ¿Qué hace ese punto? Pues separa a los enteros de las partes que no son enteras. Ahorita va a quedar un poco más claro. Vamos a seguir. Del lado izquierdo precisamente van los enteros. Aquí lo estoy representando con una A mayúscula para generalizar, pero puede ser cualquier número dependiendo de los enteros que queramos representar. Pueden ser desde el 1 hasta el infinito. Entonces, del lado izquierdo van los enteros. Del lado derecho precisamente van las décimas, que ahí tiene un poquito de pues unas complicaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces del lado izquierdo los enteros, del lado derecho las décimas o lo que no está completo. Las décimas, las partes en que debemos dividir un entero para poder tomar una parte de ellos deben de estar divididos en 10 partes. Si está dividido en 10 partes se le conoce como décimas y se representa con un dígito del lado derecho del punto, con un solo dígito si nuestro entero está dividido en 10 partes y se conoce como décimas. Pero si mi parte o mi entero, perdón, está dividido en 100 partes y de ahí solamente vamos a tomar unas partes, pues se le conoce como centésimas, cuando nuestro entero está dividido en 100 partes y se representa con dos dígitos. Si yo veo una notación que tiene dos dígitos después del punto o a la derecha del punto decimal, quiere decir que nuestro objeto estuvo dividido en 100 partes y de ahí solamente tomamos una parte. Puede estar también dividido en 1000 partes y a eso se le conoce como milésima. Si está dividido en 1000 partes, forzosamente nosotros tenemos que usar tres dígitos. No podemos usar dos, porque si usamos dos quiere decir que estuvo dividido en 100 partes. Si usamos uno, quiere decir que estuvo dividido en 10 partes. En este caso, si nuestro objeto está dividido en 1000 partes, se le conoce como milésimas y se utilizan tres dígitos después del punto decimal o a la derecha del punto decimal. Pero puede estar divididos en muchas más partes. Si se dan cuenta, aquí fuimos agregando ceros. Al principio era 10, 100, 1000, puede ser 10.000, 100.000, etcétera, etcétera. Pero deben estar divididos con potencias de 10. Ahorita vamos a revisar. Dividido en potencia de 10. Es decir, que si yo multiplico 10 por 10 por 10 por 10 por 10, son las veces en las que puedo dividir mi entero para utilizar puntos decimal. Por ejemplo, 10. 10 por 10, 100. Lo puedo dividir en 100 partes. 100 por 10, 1000. Lo puedo dividir en 1000 partes. 1000 por 10, 10.000. Y así, etcétera. Pero dependiendo de cuántas veces lo divida, deben ser los dígitos que vamos a utilizar. Si utilizo un dígito, nuevamente vuelvo a repetir, es que dividimos nuestro entero en 10 partes. Si utilizo dos dígitos, es que lo dividimos en 100 partes. Si utilizo tres dígitos, es que lo divido en 1000 partes y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántos rectángulos están coloreados de amarillo? Tengo
dos rectángulos completos coloreados de amarillo. Ahí están, dos enteros. Después dividir el punto para dividir los enteros de los decimales. Ahí están, el punto. Ahora voy a poner en cuántas partes está dividido este. Si lo contamos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Si está dividido en 10 partes, solamente voy a usar un dígito aquí. Es decir que voy a poner el 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces tengo dos enteros y 4 décimas. ¿Por qué décimas? Porque está dividido en 10 partes. Voy a hacer otro ejemplo. Bueno, ese se lee 2 enteros, 4 décimas. Puede ser 2.4, pero yo les recomiendo que lo digamos 2 enteros, 4 décimas. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí nuevamente tenemos un círculo que está entero. Ahí está. Lo representamos en el número 1. Ponemos el punto para dividir, para separar los enteros de las que no son enteros, de lo que no es entero. Y si nos damos cuenta, este círculo, nuevamente voy a contar en cuántas partes está dividido. Debe estar dividido a fuerza en 10 partes. Si no está dividido en 10 partes, no puedo usar aquí mis puntos decimales. Debe estar dividido en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de ahí solamente voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, estoy tomando la mitad. Es decir, que es un entero 5 décimas. Se lee 1.5 décimas. Voy a hacer un ejemplo 3. Si nos damos cuenta que tenemos dos enteros. Ahí está. Ya pusimos el 2 de los enteros. Ponemos el punto para dividir los enteros de lo que no es entero. Pero si se dan cuenta, ahora estos enteros están divididos en 100 partes. Si están divididos en 100 partes, debemos utilizar, recuerden, dos dígitos forzosamente. ¿Y de aquí cuántas tomamos? Si aquí contamos son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 partes. Es decir, 2.70 o 2 enteros 70 centésimas. Ahí está, se lee 2 enteros 70 centésimas. ¿Ok? Bueno, aquí debería estar también coloreado, pero ahí se entiende. Vamos a tener aquí un ejercicio para que lo podamos hacer entre todos. ¿Cuántos enteros hay? Precisamente hay 3 enteros. 1, 2, 3. Y aquí no se ve, pero tuvo que haber estado dividido en 10 partes. Y de aquí solamente estamos tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice cuántas partes del entero dividida en 10 partes iguales, entre paréntesis décimos, hay 6 partes. La representación utilizando puntos decimales es 3 enteros 6 décimas. Se lee 3 enteros 6 décimos precisamente. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Si tuviéramos 3 enteros y 125 partes de un entero dividido en 1000 partes, la notación quedaría de la siguiente manera. 3 que equivale a los enteros, porque dice aquí, si tuviéramos 3 enteros, aquí está el 3 enteros. El punto para separar los enteros de las décimas, centésimas o milésimas. En este caso, ¿en cuántas partes lo estamos dividiendo? En 3. Entonces vamos a usar forzosamente 3 dígitos. No podemos usar 2, no podemos usar 1. Si usamos 1 quiere decir que lo dividimos en 10 partes. Y aquí dice 1000 partes. Si usamos 2 dígitos, quiere decir que lo dividimos en 100 partes. Y aquí dice que debe ser en 1000 partes. Entonces, forzosamente tenemos que usar los 3 dígitos. Y ahí queda. Las partes del entero que tenemos y que se dividió en 1000 partes iguales para poder tomar solo 125 partes. Es decir, que se lee 3 enteros 125 milésimas. Quiere decir que tenemos 3 enteros y que un entero se dividió en 1000 partes y de esas 1000 partes solamente tomamos 125 partes y se lee 3 enteros 125
milésimas. Solamente que hay que tener bueno, hay que tener cuidado con algunas situaciones que se nos pueden presentar. Por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo para poder demostrar esto. ¿Cuántos rectángulos están coloreados? Es similar al ejemplo pasado. 2 enteros y 4 décimas. Ya sabemos, 4 décimas está dividido en 10 y solamente tomamos 4 partes. Aquí tomamos 5 partes, por eso es 2 enteros, 5 décimos. Aquí coloreamos otro más, 2 enteros, 6 décimos, otro más, 2 enteros, 7 décimos, otro más, 2 enteros, 8 décimos, otro más, 2 enteros, 9 décimos y otro más, 2 enteros, 10 décimos. Muy bien, pues no, esto es incorrecto. Si se dan cuenta, aquí utilizamos 2 dígitos. Si utilizamos 2 dígitos, quiere decir que nuestro objeto lo dividimos en 100 partes, pero aquí está dividido en 10 partes. Esto está mal escrito. Y otra observación que podemos hacer es que este ya está completamente iluminado, entonces ya no tenemos ninguna décima separada, sino que tenemos un entero, 2 enteros, 3 enteros. La forma correcta es 3 enteros. Si nos damos cuenta, si nosotros hubiéramos podido 3 enteros, 10 décimas, eso sería incorrecto, sino que aquí tenemos ya 3 enteros. Igualmente aquí hay otro ejemplo similar. Tengo 2 enteros, 99 centésimas, porque ya está, lo dividimos en 100 partes. Y si coloreo esta parte, no serían 2 enteros 100 centésimas, porque aquí ya estamos utilizando 3 dígitos. Si utilizamos 3 dígitos, quiere decir que nuestro objeto está dividido en 1000 partes y este está dividido en 100 partes. Entonces no serían 2 enteros en 100 centésimas, sino observando después del 2.99, si coloreamos el siguiente, no son 2 100 centésimas, sino serían 3 enteros, porque todo ya está coloreado y tenemos 3 enteros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación que nos podemos encontrar. Bueno, pues muchas gracias, espero que haya quedado claro. Pues si les pareció el video, pues lo pueden compartir. Y bueno, algo que es importante en matemáticas es practicar mucho. Nadie aprende matemáticas solamente viendo videos o en una sola clase. Lo importante es practicar, practicar, practicar para que nos podamos hacer hábiles en matemáticas. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Bye.